Dios te bendiga. Hoy vamos a estar bajo el tema un análisis bíblico de la secta Gabola. Hallelujah, Marula. Hallelujah, Castle Light. They are trying to capture the black people. The concept of Gabola Church is to drink and worship at the same time. You see Jesus, white Jesus all over. But you never... It's not only alcohol, but the alcohol is the main drinking stuff in our church, because those people who are drinking, they were rejected from their apartheid or colonial churches to Gabola Church. So we are using it as a holy sacrament of Gabola Church. We baptize with it, and then we welcome the new members in Gabola Church with it. Ngithanda ngeGabola Church ukuthi siyaphuza. Angithi ngiyaphuza vele mina ngiyazi ukuthi umuntu oziphuzelayo manje ngiphuza freely ngaphandle kokuthi ngizifihle. Hayi ukuthi ngithi ngizoyisontweni mangibuya ngiyabuya ngizabe sengicashile fanele ngicashe lana ngiyathanda ukuthi ngenza yonke into yami free. Aleluya, como bien estamos analizando a través de este video de esta secta llamada Gabola en un país llamado África, que todos lo conocen, claro. Vemos esta secta Gabola que está permitiendo el alcohol. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto, no lo que decimos nosotros, porque muchos quizás comentan y dicen, no, eso lo opinan ustedes. No, vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a este tema. Vamos a verlo en pantalla. Dice en Efesios capítulo 5 versículo 18, como bien estamos viendo en pantalla, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. El apóstol Pablo estaba hablando en esta palabra en Efesios capítulo 5 versículo 18, que no nos embriaguemos con vino, por lo cual hay disolución, hay confusión. Ahora mismo podemos tomarnos, él y yo, una botella de ron, vamos a poner lo que es más fuerte, de sidra, de vino, de lo que usted quiera. Vamos a tomarnos ahora. ¿Qué va a causar eso? Un pequeño, está bien, pero una botella, dos botellas, 3 o 4 vasos, puede causar algo mayor que no es el lleno del Espíritu Santo de Dios. Estas personas están tomando como que esto es lo último. Amén. Y como estamos bien diciendo la palabra del Señor en Efesios capítulo 5 versículo 18, estamos leyendo que el apóstol Pablo habla de estas disoluciones que está permitiendo esta secta, esta iglesia llamada Gabola. Promueve el consumo de alcohol en los cultos, pero la Biblia enseña que tenemos que tener dominio propio y sobriedad. Tenemos que tener dominio propio. Dice la palabra de Dios que no nos ha dado Dios espíritu de temor ni de cobardía, sino de dominio propio, amor y poder. El Señor nos ha dado eso, y bien estamos poniendo en pantalla. Dominio propio, para que estas cosas que está produciendo en Sudáfrica, allá en esta secta de Gabola, no suceda, porque estamos añadiendo herejías, estamos añadiendo cosas antibíblicas que no salen en ningún momento en la palabra de Dios. Dice en Proverbios capítulo 20 versículo 1: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. La palabra de Dios, le estamos dando algunos capítulos, pasajes de la Biblia, que usted puede leerlo en su Biblia, si la tiene en casa, sea cristiano o no, donde nos habla lo que está produciendo esta secta Gabola, que está permitiendo en el culto el alcohol como algo normal. Ellos mismos, como bien estamos viendo en el video, ellos pueden orar a Dios, pueden tomarse su cervecita, su alcohol, y pueden orarle a Dios como algo normal en el culto. Entre ellos pueden hacer un redondel y tomar mientras están hablando, predicando
predicando la palabra de Dios como algo normal, como que eso se volvió, o sea, no hay ni, como bien estamos hablando en el episodio anterior, no hay ningún contraste de la luz y la oscuridad. No, todos son iguales. Y eso no es lo que quiere el Señor. Dios quiere que seamos luz. Y mi pregunta es, quiero que me lo comenten en los comentarios. En esta secta Gabola, ¿habrá la luz de Cristo o la luz de la tiniebla, la luz de la tiniebla que es oscuridad? ¿Estará Dios en esa iglesia? Quiero que me lo comenten. ¿Estará Dios en esa iglesia o estará el mismo infierno en esa iglesia? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hermano, no se puede velar espiritualmente bajo la influencia del alcohol. Bien estaban buscando que el enemigo anda como león rugiente, buscando e implementando cosas que no están en la palabra de Dios. ¿Cómo tú me puedes decir que tú oras tomando eso? Cualquier persona mundana que no va a la iglesia lo puede hacer, pero tú que sabes la palabra, tú que sabes que has tenido en algún momento temor de Dios y estás practicando eso no es de Dios. Estamos hablando de esta secta. ¿Cuántas cosas pueden ver alrededor del mundo que estén permitiendo? Amén. El punto número 2 dice que ellos bautizan con alcohol. ¿Qué es la palabra? Que Juan bautizaba ¿con qué? Con agua, para el arrepentimiento, como dice en la alabanza, pero el que viene de arriba, Jesús, bautiza con fuego, con el Espíritu Santo. Y al bautizarnos, nosotros no nos bautizamos con alcohol, ellos sí bautizan con alcohol. Oye, qué clase de fenómeno, de herejía. Ellos bautizan con alcohol, todo lo hacen con alcohol, eso está permitido según ellos. Y dice en la palabra de Dios, en Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino del cielo. Jesús, ¿qué dijo con respecto a este tema? Coméntanos en los comentarios. ¿Estará correcto en verdad bautizar con alcohol? Coméntanos en los comentarios. Y el punto número 3, el culto debe ser santo, mis hermanos, no mundano. ¿Saben lo que ellos hacen? Hacen los cultos en bares, los cultos los hacen en lugares fuera de la iglesia, en bares, en lugares donde sí se puede tomar. Lugares de pecado. Ajá, amén. Lugares de pecado, de muerte. Dice que la paga del pecado es muerte, pero Cristo viene a dar reconciliación para con el hombre, para con nosotros. Y estas personas implementan este tipo de pecados que le desagrada al Señor. Y vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, ¿qué dice? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no os conforméis a este siglo. Y dice que presentemos nuestro cuerpo para Dios, Santo. porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro ser interior, aunque muchos digan que es una fuerza. No importa si crees eso o no, pero bueno, la palabra de Dios lo dice. Aunque muchos digan que es una fuerza, tenemos el Espíritu Santo. Y si nosotros tomamos estas medidas que están tomando ellos de tinieblas, ¿qué pensará el Espíritu Santo con respecto a eso? Escríbelo en los comentarios. ¿Se contristará el Espíritu Santo o se alegrará? Se contristará, hermano, se entristecerá, hermano, el Espíritu Santo, porque eso dice la palabra de Dios, que no nos conformemos a este siglo, a las modas, a lo que está pasando, hermano. Y cuando me refiero a las modas es a las falsas doctrinas, a las falsas herejías, a las cosas que van contra la santidad de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser exterior y de nuestro ser interior, mis amados hermanos. Y Dios creo que no acepta esta adoración. No sé si para ti sí, pero yo creo que en la palabra de Dios no acepta este tipo de adoración. Dios acepta una adoración que salga de un ser interior hacia otro ser exterior. Usted me entenderá, mis amados hermanos, y la palabra de Dios es clara con respecto a esto. Dice en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17. ¿Qué
comunión tiene la luz con las tinieblas? Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Mis hermanos, los cultos no pueden ser un culto que fomenten el pecado, sino la luz, el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el poder del Espíritu Santo, no el poder del diablo, que el Señor nos reprenda en el nombre de Jesús, mi hermano. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Reprender estas tinieblas. Amén. Porque dice que todo lo que esté oculto será manifestado, mis hermanos. Será manifestado, mis hermanos amados. Amén. Y continuamos con este análisis bíblico. Ya mi esposa amada y querida estuvo hablando acerca de 3 puntos que analizamos acerca de esta secta peligrosa en Sudáfrica. Qué curioso que sean de Sudáfrica. Los otros días analizábamos acerca de un falso profeta que era de Sudáfrica, dando una fecha para el día de la venida del Señor que no se cumplió, y ahora mismo también estamos analizando una secta proveniente de Sudáfrica que se hace llamar secta Gabola. Y bueno, analizamos como punto número 4 el hecho de que el evangelio no se trata de placeres ni de comodidad. Ellos justifican el beber para no rechazar a nadie, pero Jesús llama a negarse a uno mismo. Esto lo dice Lucas 9:23. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y entonces, como estábamos analizando, ellos no quieren negar a nadie, quieren aceptarlos a todos, pero la Biblia nos dice que tenemos que tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Entonces, hermano, el mensaje del evangelio no se trata de decir: ay, mira, vamos a aceptarlos a ellos, vamos a recibirlos a ellos para que no se sientan mal, vamos a aceptarlos tal y como ellos son. Y si a ellos les encanta beber, si a ellos les encanta la parranda, les gusta la borrachera, pues vamos a recibirlos total. Si hay que aceptarlos, hay que unificarlos a todos. No, pero el mensaje de Cristo es un mensaje que hace que nosotros nos neguemos a nuestros propios deseos y placeres. Entonces, ¿cuánto más todos los demás que se acercan si nosotros mismos tenemos que negarnos, cuánto más todos aquellos que quieren acercarse a Cristo? Y si la Biblia dice que a Dios no le agrada la borrachera, todas estas personas, si verdaderamente quieren seguir a Cristo y tomar su cruz cada día y seguirlo, pues tienen que negarse a la borrachera, tienen que negarse a tomar. Pero vemos que en este lugar, en vez de predicarle esto, se le enseña: bueno, si eso es lo que te gusta, pues ven acá te recibimos, acá compartimos, acá nos emborrachamos, acá nos vamos de parranda, porque total, somos hermanos, estamos aquí para disfrutar. Sí. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. En Lucas 9:23 dice la palabra, en 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Miren, hermano, la Biblia nos dice que no debemos amar las cosas del mundo. ¿Qué son las cosas del mundo? Las cosas que existen en este siglo, en esta tierra. La Biblia, y no es que esté mal amar ciertas cosas, amar tu familia, amar quizá tu trabajo, amar quizá a tus hijos, son cosas que están en este mundo. Sí, pero el contexto de este pasaje está hablando acerca de un amor desmedido. Amar las cosas de este mundo desmedidamente, al punto que usted las ame más que a Dios. Amar los deseos, las pasiones, las cosas de esta vida más que a Dios mismo, el dinero más que a Dios mismo. Ahí es donde está el peligro, porque todas estas cosas no provienen de Dios. Dice la Biblia que provienen del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el Dios de este mundo? Dice la Biblia: Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Y Satanás qué hace? Le ofrece a las personas placeres pasajeros. ¿Qué es lo que hace esta vida? Ofrecerte bienes pasajeros. Tú podrás disfrutarlo, podrás quizá saborearlo por un tiempo, pero después dejan más bien una terrible carga de pecado en las personas. Se vuelve ajenjo, se vuelve amargo. Hay muchos pecados que al principio la gente los toma y dice: ay, qué dulce, pero después, cuando vienen en sí, descubren qué tan amargo se volvió su pecado. Pasa lo mismo con la borrachera. Muchas personas disfrutan su cerveza, disfrutan su vino, disfrutan su ron, su sidra, pero cuando despiertan después de la borrachera, si es que despiertan, porque muchos hasta tienen un accidente y se matan, pero cuando despiertan de la borrachera descubren que su esposa los abandonó, porque cuando estaban borrachos le dieron una tunda, le pegaron a su esposa o a sus hijos, o descubren que quizá atropellaron a alguien y mataron a alguien y están presos.
Una vez alguien en Cuba, yo escuché su historia, que bajo los efectos del alcohol a una autoridad importante del gobierno salió y en público humilló a esa persona. ¿Usted sabe qué pasó con ese hombre cuando vino en sí, que se le pasó la borrachera? Estaba llorando, dando gritos en una cárcel. ¿Usted sabe por qué? Porque el vino, el alcohol, el ron que él tomó en un principio, muy dulce, lo emborrachó, y cuando ya el vino en sí, ¡ay, qué amargo, qué triste! Lágrimas, hermano. Eso es lo que hace el alcohol. Como punto número 5, tenemos no añadir ni quitar la palabra de Dios. Gabol afirma que reescribe su propia Biblia, pero eso es una herejía según la Escritura. Leemos en Apocalipsis, versículo 22, versículo 18, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardaréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. En otro versículo también el apóstol Pablo dice que si aún nosotros o un ángel les predica un evangelio distinto al que os hemos predicado o anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito, maldición. Hermano, el mensaje del evangelio ya fue dado una sola vez y fue predicado por Cristo y sus apóstoles. No existe otro evangelio, no se puede enseñar otro evangelio, no se puede escribir otro evangelio, no se le puede añadir ese evangelio y no se le puede quitar a ese evangelio. Si usted quiere creer y ser salvo, usted tiene que creer la palabra que ya fue escrita, ya fue dada, ya fue inspirada y está justo en la Biblia para que tú y yo la creamos, la creemos, la vivamos y seamos justificados por creer en Jesús. No podemos, hermanos, empezar a inventar una propia Biblia para dar rienda suelta a nuestros pecados. Usted sabe por qué estas sectas crean su propia Biblia, porque la Biblia real, la auténtica, la verdadera, no puede justificar su pecado, ya que a ellos les encanta vivir en borrachera. Pues la Biblia que tiene todo el mundo, ¿no? La auténtica no le sirve. ¿Por qué? Porque esta misma Biblia, que es la que estamos predicando, la palabra de Dios auténtica, la genuina que estamos predicando, prohíbe a los creyentes andar en borrachera. Y entonces eso a ellos no les conviene, porque si alguno de sus miembros lee la Biblia, se va a dar cuenta que lo que están enseñando ellos es una mentira. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, vamos a inventar una Biblia que sí diga que está bien emborracharse, que sí diga que está... Bueno, y vamos también a añadir también que Jesús y sus discípulos andaban en borrachera, o que los primeros cristianos eran unos borrachos, para que entonces poder justificar nuestra doctrina loca y decir que está bien. Hermano, eso es una herejía, eso es una blasfemia. Hermano, escribir, y no solo eso, sino que también es negar el evangelio que ya ha sido anunciado, es negar a Cristo, es rechazar a Cristo, porque Jesús mismo es la misma palabra. La Biblia dice que Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Si usted desecha la palabra de Dios, está desechando a Cristo, hermano. No podemos inventar otro evangelio del que ya se nos ha sido anunciado. Con estos versículos que ya le hemos dado, creemos que es bastante, pero aún así vamos a añadir un sexto punto, y es: el Espíritu Santo no viene por medio del alcohol. Ellos dicen que en el alcohol invita al Espíritu Santo, pero la Biblia enseña que el Espíritu viene por la fe. Viene por la fe. Veamos en Gálatas 3:2. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? También Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No había involucrado vino, solo oración y poder divino. Hermanos, cuando los discípulos entraron en el aposento alto y comenzaron a clamar por un periodo de 10 días, ellos no invitaron al Espíritu Santo con una fiesta de alcohol. Simplemente estaban como 120 reunidos y estaban clamando y orando para que el Espíritu Santo viniera y se cumpliera la promesa, pero no hay ninguna mención de que allí hubiese alcohol, hermano. Entonces vemos que esta secta está enseñando, ya le dimos 6 puntos. 6 puntos que todos los hemos desmantelado con la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Entonces te invitamos a ti a reflexionar.
te invitamos a ti a proceder conforme dice la palabra de Dios, y es a discernir si lo que enseñan esta secta y muchas otras que quizás deben estar enseñando cosas semejantes a ella es cierto o no. Te invitamos a discernir porque estamos en un tiempo peligroso donde hay falsas doctrinas, donde hay miles de sectas engañando a miles de personas. Vive la palabra de Dios. Escoge la mejor parte, que es estar a los pies de Jesús. Siga a Jesús, ama a Jesús. Eso es lo que queremos hoy compartirte, y esperamos que este video sea de mucha bendición para ti. Y mi hermano, como bien estamos desarrollando esta palabra, vemos aquí tiniebla y no luz, vemos carnalidad y no algo espiritual. Coméntanos en los comentarios qué te pareció este video, suscríbete para que nos pueda ayudar. Ya somos 104, se sumaron muchos más. El último video fue 94 y ya ahora estamos a 104 suscriptores para la gloria de Dios. Recuerda que esto es para ayudarnos a nosotros y nosotros a ti, ustedes a nosotros y todo el mundo. Amén. Y la gloria siempre sea para Dios. Si quieres que hablemos de algún tema, pues escríbenos también en los comentarios qué tema te trae intriga, te gustaría pues que estuviésemos hablando en este canal de Creer por Tanto Hablemos. Y nada, suscríbete y recuerda, ¿estará correcto lo que enseñan esta secta de Gabola u otras cosas que están practicando otras personas en otros países? Recuerda que Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Dios te bendiga.